Ya, comenzamos entonces. Vamos a la página 35, vamos a empezar con San Pablo. San Pablo es el primero que nos han llegado escritos del Nuevo Testamento. O sea, hay 7 cartas de San Pablo que son anteriores a los evangelios. Y eso es algo que es bueno tenerlo en claro, porque muchas veces no se entiende así. Como que se supone que los evangelios fueron lo primero que se escribieron, entonces todo el mundo lo que salía a predicar salía con un librito con los evangelios en la mano. No. San Pablo escribió sus 7 primeras cartas antes que se escribieran los evangelios. Y lo que se predicaba era la tradición oral de Jesús. O sea, lo que habían oído de Jesús, los testigos directos, digámoslo así, de él. Eso era lo que se predicaba. La puesta por escrito de esa tradición oral la vamos a ver cuando corresponda, pero es posterior. Y ahí es donde surgen los evangelios. Ahora, San Pablo, la importancia que tiene en el Nuevo Testamento, dado de que sus 7 cartas primeras son anteriores a los evangelios, es que él hace una sistematización de la tradición de Cristo. O sea, San Pablo hace teología. Si ustedes se fijan, los evangelios lo que hacen es recordarnos la predicación del Señor. Los 3 primeros, sobre todo. San Juan también hace teología, pero los 3 primeros no. No tanta, por lo menos. Entonces, los evangelios nos hacen una recopilación de los dichos del Señor, de su vida, de su biografía, llamémoslo por así. En cambio, San Pablo lo que nos hace es teología. Él nos hace una interpretación de la misión de Jesucristo, de quién era Jesucristo. No nos cuenta muchos detalles de su vida en las cartas. Sí los debe haber contado en su predicación en las diferentes iglesias. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Ahora bien, la comprensión de la teología de San Pablo y de la misión de San Pablo ha cambiado drásticamente desde el año 1950 en adelante. O sea, todo estudio de San Pablo anterior al año 1950, podríamos decir que hoy día ha quedado bastante ya medio obsoleto, salvo que haya sido alguien con mucha visión futura. Y fundamentalmente por el avance de los estudios bíblicos. La imagen que se tenía de San Pablo no correspondía realmente a lo que ocurrió. Y la explicación que se da de su vida no era muy coherente con lo que decían los mismos escritos de San Pablo, por lo cual hacía que de repente se encontraran bastantes contradicciones entre lo que decía sobre un tema en una carta y el mismo tema en otra carta. No se sabía muy bien en esa época, antes de 1950, el orden en que se habían escrito las cartas, el orden cronológico. Entonces aparecían contradicciones que no se explicaban muy bien. Además, el ambiente histórico de la época de sus cartas no se conocía tampoco. Entonces, después del año 1950 cambió bastante todo esto y el Concilio Vaticano II dio un gran impulso a este tipo de estudios bíblicos. De hecho, la primera reacción de los apuntes que yo hice por allá por el 79, 80, 81, por ahí, y que la usé para estas clases sobre San Pablo durante 5 o 6 años, la tuve que rehacer completa en la década de 1990. Vamos a ver entonces cómo se ve San Pablo ahora en los estudios católicos de Biblia, y que coinciden bastante con los de algunas otras tendencias cristianas
más serias, pudiéramos decir así, como en Europa los luteranos europeos y también los anglicanos. Vamos a ver un poco las características de San Pablo. Nace en Tarso. Tarso es la capital de Cilicia, hoy día es Turquía, en el Asia Menor. Pero en esa época tenía esa ciudad 300.000 habitantes, era enorme para la época, y era una ciudad muy cosmopolita, de gran importancia en el mundo griego, ¿no? Post Alejandro Magno. En ella vivieron, por ejemplo, gente como Cicerón, y establecieron su corte, aunque era una corte muy especial porque no eran amantes nomás, Marco Antonio y Cleopatra. Todos esos ustedes lo conocen, por lo menos que sea por el cine, por Richard Burton y la Elizabeth Taylor, pero ellos vivían en Tarso, la capital de Cilicia, y con mucho lujo, entonces la enriquecieron mucho, había muchos edificios muy bonitos en esa época de la cultura griega. Ahora, eso implica que contrariamente a Jesús y a los 12 apóstoles, San Pablo pertenece a un medio cultural urbano. Tanto Jesús como los apóstoles eran originarios de pueblos chicos, ¿no? O sea, eran campesinos o pescadores, dependiendo de que si su pueblito queda cerca de un lago o no queda cerca de un lago. En cambio, Pablo nace en un centro urbano y se cría en un centro urbano muy grande, con 300.000 habitantes y muy lujoso, y que era un centro urbano muy desarrollado, muy rico. El centro urbano, no digo que Pablo fuera rico, ni mucho menos. Ahora, es un judío de la diáspora, observante y muy orgulloso de ser judío, pero con la mentalidad de la diáspora, como hablábamos en la segunda clase, o sea, mucho más abierto al mundo. No era el judío de Jerusalén, el judeano cerrado en sí mismo, digamos, ¿no? Eso lo expliqué yo en la segunda clase, ¿no? Entonces, la diferencia entre el judío, o la segunda o la tercera, ya no me acuerdo bien, la diferencia entre el judío del cosmopolita, ¿no? Ya fuera de Alejandría, de Babilonia, de Tarso, donde fuera, que estaba muy acostumbrado a dialogar con la cultura griega, y con respecto a la diferencia del judío de Jerusalén. O sea, esa es la segunda diferencia cultural importante que tiene San Pablo con respecto a los apóstoles. Los apóstoles eran de la tierra de Israel, digamos así. Entonces eran una mentalidad que no tenía mucho acceso a la cultura de afuera y con un judaísmo muy local, ¿no? Muy preocupados en la restauración del reino de Israel, qué sé yo, etcétera, etcétera, y sus tradiciones. Como veíamos en la clase pasada, San Pedro no, jamás en la vida había comido algo impuro, qué sé yo, etcétera. Pablo venía a estos centros urbanos internacionales. Ahora, se adscribió a la corriente farisea, que existía en la diáspora también, obviamente, y él afirma que fue formado por Gamaliel. En la clase pasada vimos quién era Gamaliel y que era un personaje que realmente existió, porque además de ser citado en el Nuevo Testamento, tanto por Pablo como por Lucas, también está citado en la historia de Israel hecha por israelitas, era un judío normal. Era ciudadano romano. Esa característica la tenía heredada de sus antepasados. No la obtuvo él directamente. Ahora, ¿por qué razón? Puede ser por mérito cívico o por servicios a Roma, no se sabe, de algún antepasado ilustre. Él no lo cuenta cómo llegó a ser ciudadano romano, lo único que cuenta es que efectivamente era ciudadano romano. Y eso le implicaba poder moverse por todo el mundo del Imperio Romano. O sea, tenía plena libertad para moverse por todas partes y ser recibido como tal. Por lo tanto, era un hombre cosmopolita. Eso de ser judío de la diáspora también hacía que su conocimiento bíblico, que era muy amplio, fuera basado en la Biblia de los 70. O sea, la traducción al griego de la Biblia hebrea que los judíos de Alejandría hicieron 200 años antes de Cristo. Esto lo vimos en alguna clase anterior, la tercera creo que fue.
Y él considera el templo como el lugar, el único lugar de devoción sacrificial, digamos así. El hecho de que él usara la Biblia de los 70 en vez de la Biblia hebrea que citan siempre los 12 apóstoles, lo hace que la iglesia primitiva siempre haya usado, la iglesia cristiana primitiva siempre haya usado la Biblia de los 70, sobre todo cuando salió junto con Pablo, digamos, a predicar fuera de Israel. Y la razón era muy simple, porque fuera de Israel prácticamente nadie hablaba hebreo, entonces había que citarlo en una Biblia que fuera escrita en un idioma universal, que era el griego, y ahí se empezó a usar la Biblia de los 70. Si nosotros vemos las citas de San Pablo que hace del Antiguo Testamento, son todas basadas en la Biblia de los 70. Ahora, en el año 35 más o menos, o sea, del orden de 3 a 5 años después de la resurrección del Señor y después de Pentecostés, experimenta una aparición del Señor cuando va en camino a Damasco. Vamos a ver más adelante en esta misma clase qué significa eso. Pero lo importante son las fechas, o sea, no pasan solamente pasan entre 3 y 5 años desde la resurrección del Señor y ya San Pablo es llamado al apostolado. Después de eso, pasa unos 2 años en el reino árabe de los nabateos en Damasco, donde es instruido en el mensaje cristiano por un tal Ananías. Si ustedes recuerdan el relato que hace San Lucas en el libro Los Hechos de los Apóstoles de la aparición del Señor en el camino a Damasco, el Señor le dice, ándate a Damasco a la casa de un tal Ananías y él te va a instruir. Por allá por el año 37 o 38, después de estos 2 años en Damasco, que era la capital del reino de los árabes, de los nabateos, y que se supone que en esos 2 años fue instruido por Ananías en el mensaje del Señor, que en ese momento era tradición oral nomás solamente, va a Jerusalén a visitar a los apóstoles, y ahí conoce a Pedro y a Santiago. Santiago no el apóstol, Santiago el pariente del Señor, que era el más importante en ese momento en Jerusalén. Y de ahí se va durante 14 años a misionar en Siria, Cilicia, Galacia, Macedonia, Acaya, Corinto, qué sé yo, etc. Y ahí donde él escribe todas las 7 primeras epístolas, las 7 primeras cartas, que son las más, son muy importantes. En Corinto está 1 año y medio. Si ustedes fueron a la misa esta semana, no fue ayer, anteayer, o qué sé yo, en la primera lectura se habla de su estadía en Corinto, se habló, y ahí dice claramente, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que se lee en esa misa, que estuvo 1 año y medio en Corinto. O sea, eso nos da más o menos una idea de cómo era el mecanismo de San Pablo. O sea, él iba a una ciudad y estaba un tiempo largo. Sabemos que en Corinto estuvo 1 año y medio, en otras partes habrá estado a lo mejor 1 año, en otras partes 2, dentro de estos 14 años de actividad misionera. Y ahí predicaba oralmente y formaba una iglesia. Y predicaba. Me acuerdo lo que él había aprendido, que le había enseñado a Ananías. Y dejaba organizada una iglesia local. Y de ahí partía a otra ciudad. Y así repetía esto durante 14 años. ¿Y qué pasaba ahí? De repente, aquella gente que había dejado ya preparada en una ciudad que había estado anteriormente, durante un periodo de tiempo de 1 año, año y medio, lo que fuera, tenía dudas o tenía problemas. Entonces le escribía a esta gente desde esa ciudad a Pablo una carta
preguntándole cosas. Y Pablo le respondía con otra carta, resolviéndole sus dudas y problemas. Y eso se repetía. El problema está, como lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, que las cartas de ida, o sea, las que le escribían las comunidades preguntándole cosas a Pablo, se han perdido todas. No llegó ninguna. Solamente tenemos la respuesta que Pablo le dio a lo que le preguntaron. Y esas son las que están en el Nuevo Testamento. Las cartas a los Corintios, a los Tesalonicenses, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Romanos, que sé yo, etc. Entonces tenemos respuestas a preguntas que desconocemos. Entonces, para poder entender bien esas cartas que escribe Pablo, que están en el Nuevo Testamento, tenemos que tratar de imaginarnos las preguntas. Y ahí es donde había un cambio muy grande en la interpretación de esto a partir del año 1950, porque en los estudios históricos que se han hecho, se han podido imaginar esas preguntas de una forma mucho mejor. Y eso lo vamos a ver en esta clase y la próxima, no se preocupen. Por el año 51 o 52, vuelve, después de estos 14 años de actividad misionera, vuelve a Jerusalén, donde ahí ocurre el famoso que se llama Concilio de Jerusalén, en que están los apóstoles, Pablo, Bernabé, que era su segundo en esa época, etc. Para ver si era necesario circuncidar a los conversos del paganismo o no. Esto lo vamos a ver en detalle, pero esto ocurre más o menos entre el año 51 y el año 52. Y ahí tiene un choque bastante violento que él lo cuenta en su carta a los Gálatas, con San Pedro en Antioquía por este mismo tema, por el hecho si había que circuncidar a los paganos que se convertían al cristianismo. Que había algunos que decían que sí, que eran de estos que dependían de Santiago, que eran judíos cristianos, que decían, bueno, Jesús es el Mesías de Israel, entonces los paganos está bien, se aceptan, no hay ningún problema. Eso quedó claro con lo que vimos en la última clase, con la conversión del centurión Cornelio. Los paganos se aceptan, eso ni una duda. Pero ¿es necesario hacerlo judío para aceptarlo? ¿O no es necesario? Porque si Jesús es el Mesías de Israel, pues es de Israel, ¿no? Entonces los paganos está bien, se acepta que lleguen, sí, eso no cabe la menor duda. Después de lo que pasó con Cornelio no hay menor duda. Pero hay que circuncidarlo, decían algunos, porque es el Mesías de Israel. Entonces Pablo decía que no, porque no hay que circuncidar. Eso lo vamos a ver más rato en esta misma clase. Pero ese es el problema que se debate en Jerusalén en este famoso concilio, ¿no? Concilio de Jerusalén. Y el año 51 o el año 52. Después resuelto este problema de que ya no hay necesidad de circuncidar a los paganos, que es la determinación que se toma en este, entre comillas, concilio de Jerusalén, se vuelve a misionar. Y ahí se establece en Éfeso. Se establece en Éfeso y de ahí va a misionar a las ciudades cercanas, Éfeso primero, por supuesto, y parte ahí. Establece su centro de operaciones en Éfeso. Ahora, eso es importante que se recuerde que entre el 50 y el 55 establece su capital de misión, digamos, en Éfeso, porque lo vamos a tocar cuando hablemos de San Juan, porque San Juan se supone que también vivió en Éfeso. Entonces ahí vamos a tener que analizar bien qué pasó. Por eso que lo único que les pido es que se recuerden que alrededor entre el 50 y el 55 su actividad la hizo desde Éfeso, no desde Jerusalén ni desde Cilicia como antes, sino que desde Éfeso. Después de terminar esa actividad misionera basada en Éfeso, vuelve a Jerusalén porque se había enterado de que la ciudad de Jerusalén estaba pasando por una situación de hambruna tremenda.
que bueno, trajo una serie de problemas y al final provocó la insurrección en el año 70 y la destrucción de Jerusalén por los romanos. Pero bueno, pero había una hambruna en Jerusalén muy grande. Y la iglesia madre, ¿cómo se llama la iglesia de Jerusalén? Que estaba liderada por Santiago ya, porque los apóstoles ya todos habían salido para afuera a predicar a diversas partes del evangelio. Estaba liderada por Santiago. Lo estaba pasando muy mal. Tenía una pobreza paupérrima. Entonces, San Pablo hace una colecta desde todas las iglesias que él había fundado. De Corinto, de Tesalónica, de Filipos, de todas las iglesias donde había pasado. Hace una colecta, le pide plata a los que había dejado a cargo de esa iglesia para llevarla a él personalmente a Jerusalén. Entonces, vuelve el año 55 a Jerusalén a entregar la colecta. Y ahí hacen un tumulto los judíos no cristianos, o sea, no los que dependían de Santiago, sino los judíos, digamos así, que no reconocían a Jesús como el Mesías de Israel, hacen un tumulto en contra de Pablo, acusándolo de que él había predicado que había que destruir el templo de Jerusalén, lo cual era falso, pero le tenían bronca por eso. Entonces lo toman preso, los romanos, para protegerlo inicialmente, porque lo querían linchar a Pablo. Y Pablo apela al César, como ciudadano romano apela al César, que no lo juzguen en Jerusalén por eso, sino que apela al César. Y entonces lo mandan a Roma. Y allá vive unos 3 años más o menos, con una libertad vigilada, lo que podríamos decir hoy día, ¿cómo se llama esto? Cuando los presos pasan la noche obligatoriamente en su casa. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario nocturno, eso es, exactamente. Pasa 2 o 3 años con arresto domiciliario nocturno, pero tiene plena libertad para predicar, que es lo que a él le interesaba. No hay ningún problema. Bueno, y llega al trono romano Nerón, con el famoso incendio de Roma, que él, según dice, la mandó a incendiar para ver el espectáculo y cantar con su ira mientras la gente perdía sus casas con el incendio de Roma. Y como dice la historia romana, digamos, no es algo de los cristianos, a Nerón no se le ocurre nada mejor para que no lo lincharan por este catástrofe que produce. Parece que él quería hacer un juego de juegos de petardos y juegos artificiales y cosas así nomás, pero se le escapó de las manos el famoso fuego y empezó a incendiar la ciudad de Roma. Entonces, alguien tenía que pagar el pato y le echó la culpa a los cristianos. Y ahí vino una persecución a los cristianos en Roma nomás, solamente. Bueno, y murieron San Pedro y San Pablo. Y otros, bastantes. Eso no se sabe si fue el año 58 que murió San Pablo o el año 62, pero debe haber sido por ahí. Ahora, San Pablo es la carta a los romanos, que la escribe antes de llegar a Roma preso. Él les anuncia que tiene la intención de llegar hasta España. O sea, él quería llegar a todo el imperio romano. Ya había llegado al extremo oriental, en estas ciudades de Cilicia. Entonces quería llegar al extremo occidental también, hasta España. Pero de ese viaje no se sabe nada. Hay algunos testimonios de Roma mismo, por allá por el año 90, que hablan de que efectivamente habría llegado a España. Pero no hay testimonio propio, no hay testimonio real de él mismo, si logró hacer ese viaje hasta España o no. Parece poco probable, puesto que San Pablo era una persona que dejaba muchos hitos marcados donde iba, digamos. Se podía fácilmente seguir en la pista y no se encontrado nada en España, absolutamente nada que atestigo que él estuvo por allá. Entonces,
No se sabe. Ahora, hay algunos hechos de San Pablo que están confirmados por la historia pagana. Y eso es bien interesante, como les digo, porque se conoce mucho su historia. Por ejemplo, él habla en la segunda carta a los Corintios lo siguiente: dice, en Damasco el gobernador del rey Aretas custodiaba la ciudad para tomarme preso, pero por una ventana y en una canasta me descolgaron muralla abajo y así escapé de sus manos. Eso lo dicen en la segunda carta a los Corintios. Bueno, resulta que se sabe por la historia pagana que Aretas fue rey entre el año 37 y el año 39. Entonces, obviamente, está claro que él estuvo en Damasco en el año 37, el año 39. Otra cosa bien interesante es lo que escribe un literato y político romano muy importante en la historia romana, sobre la expulsión de los judíos de Roma en la época del emperador Claudio. Fíjense, decía, los expulsaron porque instigados por un tal Cristo seguían promoviendo tumultos. O sea, los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban instigados por un tal Cristo. Bien mal interpretado por Suetonio, porque el tal Cristo había sido crucificado en Jerusalén hace un montón de tiempo antes. Pero lo que está hablando ahí es que efectivamente había tumultos entre los judíos que aceptaban a Cristo como el Mesías y los que no lo aceptaban a Cristo como Mesías. No es que lo instigara a estos tumultos un tal Cristo. Pero este testimonio es interesante, porque primeramente habla de que el judeocristianismo había llegado ya a Roma en estos años, en los años del emperador Claudio, y además porque San Pablo habla de que fueron expulsados, en una de sus cartas, que fueron expulsados de Roma dos amigos de él, un matrimonio amigo de él, que eran Priscila y Aquila. Aquila el marido y Priscila la mujer. También se lee eso en las misas de esta semana, en la primera lectura. Y que van hasta Corintio, donde estaba Pablo, y lo reciben en la casa de ellos. Entonces ya se sabe con eso en qué fecha estuvo Pablo en Corinto. Cuando estuvo en Corinto, cuando llegaron Priscila y Aquila expulsados por Claudio, el emperador Claudio de Roma. Y eso Suetonio nos dice la fecha exacta en que ocurrió esa deportación de judíos. Otro caso también que se sabe es, por ejemplo, que el relato de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos cuenta que San Pablo tuvo problemas con un procónsul llamado Galión en Corinto. Y la historia pagana dice que Corinto tuvo este Galión entre los años 51 y 52. Lo mismo el gobernador Félix en Judea, que estuvo gobernador en el año 55, que fue el que lo despachó a Roma cuando apeló al César. Por eso que les digo que la historia de San Pablo está bastante bien documentada, es confiable. Por lo tanto, lo que se escribe sobre San Pablo en el Nuevo Testamento es confiable. No así la historia de muchos apóstoles que no se sabe nada de ellos después de que se fueron de Jerusalén, y que las historias que nos cuentan de sus martirios son tradiciones que no se sabe mucho de dónde vienen. Que fueron martirizados, todo eso se tiene más o menos claro, pero que efectivamente, por ejemplo, San Andrés haya sido crucificado en una cruz que era una X, y donde, en una parte que no se sabe muy bien dónde, o que San Mateo haya tenido la muerte X, o Santo Tomás haya estado en la India, son tradiciones muy posteriores. En cambio, San Pablo está bastante documentado. Ahora, ¿qué hacía San Pablo? Bueno, ¿y cómo era? Otros testimonios lo muestran que era una persona muy exuberante, de fuerte sentimiento y algo fanático. O sea, de una personalidad fuerte, bien fuerte. Ahora, si ustedes miran en un mapa todo lo que recorrió, y en esa época eso se recorría a pie, o en barco, que eran unos botecitos nomás, con una vela. Obviamente va a tener el impulso de hacer todo eso que hizo, todos esos tremendos viajes de miles de kilómetros a pie, o en unos botecitos, qué sé yo,
está claro que tenía que tener un temperamento muy fuerte, muy fuerte. Ahora, como artesano, era talabartero, o sea, trabajador del cuero. Y en el judaísmo de la diáspora había un dicho que es muy importante para el espíritu, entender el espíritu de esta gente. O sea, lo más probable es que él haya heredado ese oficio de su padre. Porque ese dicho dice lo siguiente: el que no le enseña a su hijo un trabajo, lo enseña a ser ladrón. Sería muy bueno que se aplicara hoy día también eso, que fuera un dicho de todo el mundo. El que no le enseña a su hijo un trabajo, lo enseña a ser ladrón. Ese era el espíritu del judaísmo de la diáspora. Y era independiente de la clase social. Era muy por eso que la moral judía siempre era muy atractiva para los paganos. Porque esto lo hacía también el que era ciudadano romano, como los padres de San Pablo, o el que era muy humilde, que podía ser un simple campesino o pescador de la diáspora. Y por eso él dice que se trabaja noche y día y se jacta de no ser una carga para nadie. Y otro dicho que lo dice bien seguido es: el mensajero tiene que estar libre de cualquier sospecha, de lo contrario el que sufre es el mensaje. Por eso es que no quiere ser una carga para nadie y él trabaja y se gana su sustento. Es notable. Ahora, los romanos no entendían eso, porque los romanos lo que hacían era vivir de lo que les producía la dominación sobre los países conquistados. El romano como tal no trabajaba, ¿no? Vivía de lo que le producía el país. Pero Pablo, a pesar de ser ciudadano romano, tenía esa cultura propia de judío de la diáspora que lo hacía ser muy trabajador. Ahora, en unas tradiciones que son 100 años posteriores a él, pero que parece que son bastante creíbles, dicen que era una persona de baja estatura, cabeza calva, las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, cejijunto, las cejas juntas, y la nariz algo prominente, pero muy amable. O sea, una personalidad muy fuerte, y en las cartas lo demuestra. Vamos a leer algunas cartas en que lo demuestran claramente, pero en el fondo muy amables. A veces se arrepentía también de muchas cosas que que decía él mismo en sus propias cartas. Pide disculpas, qué sé yo. Ahora, originalmente era perseguidor de la iglesia. Él participa en el asesinato de Esteban, como lo vimos cuando lo vimos eso. Y después consigue estas cartas de los sumos sacerdotes para ir a Damasco y traer presos a todos los discípulos de Esteban que ahí se habían fugado a Damasco. Pero esta persecución que hacía era con la iglesia, contra la iglesia de origen griego, la de Esteban, pero no contra los apóstoles, eso lo tenemos que tener claro. Y era por la predicación de Esteban, que iba en contra del carácter sagrado del templo de Jerusalén. Los apóstoles, en cambio, los 12 apóstoles predicaban dentro del templo de Jerusalén, o sea, lo reconocían como el lugar sagrado de los judíos. Por eso es que ahí Pablo no tenía problema con ellos, tenía problema con los siete, los siete de origen griego que formaron esta parroquia, como yo le decía en la clase pasada, de orientación especial para los judíos de la diáspora que estaban en Jerusalén. Ahora, vamos a ver el asunto de la conversión ahora en el camino a Damasco. La palabra conversión ahí no calza para nada. Porque nosotros, cuando hablamos de una conversión, estamos pensando en alguien que se cambia de religión. Bueno, en ese momento no existía la religión cristiana, entendámoslo claro.
Existían unos señores que decían que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel y el Señor del mundo, como cuando convierten a Cornelio. Pero era una extensión del judaísmo hasta ese momento. O sea, yo le voy a poner un ejemplo, como siempre inventado, que se me ocurre a mí ahora. Supónganse ustedes que ustedes conocen en su barrio a una señora que se llama Judith Silverstein. Y les dicen, mire, la señora Judith Silverstein es una persona muy piadosa, muy religiosa. Nada más que eso. Bueno, por el nombre y el apellido ustedes dirán esta señora judía. Y si es una persona muy religiosa, muy piadosa, dirán, bueno, una persona que el día sábado va a la sinagoga, hace las oraciones típicas y asiste a los oficios de la sinagoga, después llega a su casa, prende la menorá, o sea, el candelabro de 7 velitas, y celebra la cena del Shabbat. O sea, nadie les dijo nada a ustedes. Ustedes lo único que sabían era, les dijeron era, la señora Judith Silverstein es una persona muy piadosa y muy religiosa. Y ustedes inmediatamente se imaginan todo esto que acabo yo de decir. Ya, bueno. Supongo que pasa el tiempo. La señora Judith es una muy buena persona, muy buena vecina. Y de repente alguien les llega con la noticia, ¿saben qué más? La señora Judith Silverstein se convirtió al catolicismo. Ya. Entonces ustedes inmediatamente se imaginan que la señora Judith Silverstein ya no va los sábados a la sinagoga, ya no prende el candelabro de 7 velitas que tiene una especie de altarcito en su casa, y que ya no hace la cena del Shabbat, y todo eso lo que se cambió porque ahora el día domingo va a otro edificio que se llama la parroquia vecina, para que sea, y asiste ya no a los ritos del sábado en la sinagoga, sino a la misa del día domingo. Y cuando llega a su casa después del día domingo, ya no enciende las velitas, el candelabro de 7 velitas, sino que le pone una florcita a una imagen de la Virgen que tiene ahí. O sea, nadie le explicó nada a usted, pero usted inmediatamente se hace esa imaginación de ese cambio. Bueno, resulta que cuando le dice San Pablo se convirtió en el camino a Damasco, cuando se le apareció el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ustedes piensan exactamente lo mismo. Ya San Pablo dejó de ir a la sinagoga, ya no prende las velitas, el candelabro de 7 velitas, sino que ahora va a una iglesia cristiana donde celebran la Eucaristía, bla, bla, bla. Bueno, eso es falso. Eso no es así. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque en ese momento no existían las iglesias cristianas. Y no había una religión nueva cristiana. Había unos judíos que habían reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel y que a raíz del Pentecostés de los paganos que explicaba en la casa de Cornelio que hablábamos en la clase anterior, se habían dado cuenta que también los paganos tenían que recibir el mismo mensaje de Jesús de Nazaret. Pero no hay un cambio de religión. San Pablo nunca pensó en cambiarse de religión. ¿Ya? ¿Está claro? Nunca pensó lo más mínimo cambiarse de religión. Él siempre se declaró en todas sus cartas judío, educado en el fariseísmo. Entonces, ese punto, ese análisis que le estoy haciendo ahora, es lo que provocó el gran cambio de la interpretación sobre los escritos de San Pablo a partir del año 1950 en adelante. Vamos a ver en detalle qué significa eso en cada carta, no se preocupen, lo vamos a ir aclarando. Pero eso de la conversión de San Pablo, tal como se puede convertir hoy día un budista a cristiano o un judío tradicional siglo XXI a cristiano o viceversa, lo que sé yo sé, con un cambio de religión,
no existía en esa época. No existía en esa época, en este caso, ni en ningún caso de los conversos de la época. Vamos a ver los diferentes textos para que nos queden claros. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? ¿Qué es lo que nos relata San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lo relata bien posteriormente, pero es bastante fiel en su relato. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. O sea, este era un problema interno dentro del judaísmo de la diáspora. Iba de camino ya cerca de Damasco cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. ¿Qué es lo que recibe Saulo aquí? ¿Qué es lo que entiende él? Bueno, lo que entiende él es que la razón por la cual él perseguía a esta gente que se atrevía a decir que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel, que eso es lo que iba a hacer en Damasco, él estaba equivocado. Y no Pedro, ni Esteban, ni nadie. Él estaba equivocado. La verdad era de que efectivamente Jesús de Nazaret había resucitado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres? O sea, estaba vivo y lo experimentó requete contra, claro, lo botó del caballo y lo dejó ciego. O sea, no era una cosa así nomás que le pareció que estaba vivo, no. Él tiene una experiencia clarísima de que Jesús de Nazaret estaba vivo. Y como era una persona inteligente y no, ¿cómo podríamos decir? No porfiado, sino que se da cuenta de las cosas. Inmediatamente se da cuenta de su error. O sea, él era el que está equivocado. En cambio, Pedro, Esteban, todos los 12 apóstoles y los otros 6 tenían razón y lo reconocen de forma inmediata. Por lo tanto, va a Damasco, se presenta donde Ananías y se queda 2 años ahí estudiando bien el mensaje de Jesús. Pero además hay otra cosa que se da cuenta. San Pablo, como ya habíamos dicho, era un judío de la diáspora muy culto en las escrituras bíblicas, en el Antiguo Testamento, de la Biblia de los 70, pero que es una traducción de la Biblia hebrea. Era una persona muy culta. Y él inmediatamente se recuerda algunas profecías que había hecho el profeta Isaías y otros más, también Malaquías, pero Isaías fundamentalmente. Se las leo. ¿Qué es lo que decía Isaías? Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, descollando entre los montes, encumbrado sobre las montañas, el monte del templo. Hacia él, hacia el monte del templo, confluirán las naciones, vale decir los paganos. Caminarán pueblos numerosos. Dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión, el monte de Jerusalén, donde está el templo, saldrá la ley. De Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas. Más allá, agrega lo siguiente también Isaías, después. Yo vengo a reunir todas las naciones y lenguas,
vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos supervivientes a las naciones, a Tarsis, Tarsis queda en España, Put, Lut, Mesec, Ros, Tubal, Yaván, a las islas más remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y también entre ellos tomaré para sacerdotes, dice Yahvé. O sea, Isaías profetiza que al final de los tiempos, todas las naciones, todos los paganos, irán a Jerusalén a rezar en el templo del Señor, porque de ahí saldrá la ley, de ahí saldrá la palabra del Señor. Y el Señor, Yahvé, será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. E incluso, dice ahí, vendrán desde los pueblos más remotos, como si está Tarsis, una zona de España que se llama Tartesos. O sea, desde lo más remoto, de ahí se acaba el mundo, para los judíos y para los romanos, para los griegos. Y van a venir todos a Jerusalén. Y también entre esos paganos tomaré gente para que sean mis sacerdotes. O sea, eso ya es la universalidad total. Entonces, Pablo, entre caída del caballo y todo, y que no veía nada, empieza a recordarse de eso. Y la primera conclusión que saca, después, la segunda conclusión, después de decir que efectivamente el Mesías estaba vivo, era que, como Isaías dice, al final de los tiempos pasará todo esto. Bueno, resulta de que esos final de los tiempos han llegado ahora. O sea, hoy día hemos comenzado, con la resurrección del Mesías, hemos fundado una nueva era, la era final, la era del final de los tiempos. Pero se hace la pregunta inmediatamente, bueno, ¿y por qué no está pasando lo que dice Isaías? ¿Por qué no llegan los paganos a adorar al Señor de Israel? ¿Por qué no llegan a adorar masivamente al templo de Jerusalén? ¿Por qué el Señor no ha podido escoger entre estos paganos que llegan a adorar a Yahvé en el templo de Jerusalén nuevos sacerdotes? Y ahí le surge su mentalidad de judío de la diáspora. Porque en Jerusalén están todos encerrados en sí mismos. No han ido a predicar a los paganos, nunca. El judío de Jerusalén no ha ido jamás a predicar a los paganos. Entonces los paganos no conocen a Yahvé. Y si no conocen a Yahvé, es obvio que no van a ir al templo de Jerusalén a rezar a Yahvé. Es obvio que no va a haber sacerdotes nombrados desde los pueblos paganos para ser sacerdotes del templo de Yahvé, porque no lo conocen. Entonces él dice, ya, yo voy a hacer ese trabajo. Yo voy a ir a predicarle a los paganos. Por eso que él sale inmediatamente afuera a predicar a los paganos. Yo voy a hacer que se cumpla lo que profetizó Isaías. De tal manera que los paganos conozcan a Yahvé. De tal manera que los paganos vayan a orar al templo de Jerusalén. Y de tal manera que de los paganos se pueda formar sacerdotes también. ¿Se fijan? El concepto es distinto de eso del cambio de religión. No, él no se cambia de religión, él se da cuenta de que efectivamente se están cumpliendo con la resurrección del Mesías lo que ya habían profetizado los profetas antiguos, concretamente Isaías, pero si ustedes ven por ahí en mi apunte, en Miqueas también dice más o menos lo mismo, y otros también. Pueden explorar por ahí en el Antiguo Testamento. Los paganos no están reconociendo a Yahvé como el Dios supremo, o el Dios único. No están concurriendo al templo de Jerusalén para orar. No están siendo nombrados sacerdotes de Yahvé. ¿Por qué? Porque no lo conocen. ¿Y de quién es culpa de que no lo conozcan? Del judaísmo de Judea, que está cerrado en sí mismo, y el judaísmo en general también se encuentra culpable de eso, por haber pretendido ir a
a perseguir a los que reconocían al Mesías en Damasco. Entonces dice, ya, yo voy a hacer ese trabajo. Yo voy a salir a convertir los paganos. Yo voy a salir a mostrarles el Dios verdadero a los paganos, a Yahvé. ¿Se fijan? Esto es, yo les sugiero que repasen esta clase porque este concepto es bastante distinto al que nosotros teníamos previamente de esta situación. Pero es sumamente claro, o sea, es cuestión de leer las cartas de San Pablo y es cuestión que lo vamos a leer prácticamente todas, no se preocupen, de aquí en adelante. Y leer lo que dicen los profetas antiguos de Israel, y está claro ese raciocinio que se hace, Pablo. Y está claro por qué él va a predicar a los paganos. Porque se da cuenta que han llegado ya los tiempos finales. ¿Por qué? Porque ha resucitado el Mesías. ¿Y por qué son los tiempos finales? Porque lo dice Isaías al final de los tiempos. Y ese trabajo que se debió haber hecho por el judaísmo en los últimos siglos no se ha hecho. No se ha salido a predicar a Yahvé a los paganos. Yo lo voy a hacer. Medio desafío que se me entiende. Pero entiende ese mensaje. Y es el mensaje que él madura en estos 2 años que está en Damasco, conociendo la prédica del Señor que se le transmite por tradición oral, porque todavía no había nada escrito de todo. Y eso también él saca algunas conclusiones, porque estas profecías de Isaías y de otros profetas antiguos, estamos hablando de profecías que son de 500 años antes de la época de San Pablo, 600, exigían la reunión de todos los pueblos, por diferentes que fueran, en el monte del templo de Jerusalén, y no su separación. O sea, él entiende claramente que las naciones, o sea, todas las naciones paganas, iban a concurrir a Jerusalén como tales, y no a través de una conversión al judaísmo. Porque dice, yo vengo a reunir todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria, qué sé yo, y también entre ellas tomaré sacerdotes. Dice, vengo a reunir todas las naciones y lenguas en mi templo. No dice, vengo a reunir todas las naciones y lenguas para convertirlas al judaísmo y que ahí vengan al templo, no. O sea, las naciones tienen que venir como tales, como seres dignos de entrar al templo, pero como tales, no previos a una asimilación al judaísmo. Caminarán pueblos numerosos, dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque escucharemos en Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones como tales. Bien, denle vuelta a esto, ¿no? Denle vuelta y traten de entenderlo bien. Por lo tanto, está claro, él no experimentó un cambio de religión. Por lo tanto, la palabra conversión no es la adecuada. Ahora, se han propuesto reemplazarla por otras, pero hay que ver cuál es la que sirve más. De tarea, a lo mejor pueden pensar ustedes cómo definir esto, lo que le pasa a San Pablo en el camino a Damasco. No es una conversión, es una comprensión del mesianismo de Cristo, podríamos decir de esa manera. Es una comprensión radicalmente nueva de la religión judía, que pasa de ser de una religión, podríamos decir, nacionalista, a una religión universal. Ahora, es muy interesante porque este cambio de paradigma de la comprensión de San Pablo ha tenido mucho eco en teólogos judíos modernos. Teólogos judíos, digo teólogos de la religión judía, digamos. O sea, en siglos pasados, o sea, hasta 1950, por ahí, San Pablo era mirado muy mal en el judaísmo. En cambio, ahora han empezado a saber apreciar
a saber apreciar, o sea, como un pensador notable. No es que estén convencidos de que tenga la razón, eso es otro cuento, pero lo han empezado a escribir una biografía de San Pablo y un análisis de sus cartas que son muy interesantes. Cuando terminemos de ver las cartas y todo esto vamos a ver, y hay algunos nombres en la bibliografía de libros que son muy buenos. Entre ellos hay la mejor biografía de San Pablo y de su teología ahora que existe, por ejemplo, en el Moderna, la de Paula Fredriksen, que yo lo cito en la bibliografía, que es judía, y la traducción al castellano está hecha por la editorial del Verbo Divino, que es una editorial católica, o sea, yo me la leí completa, y le puedo decir que no hay nada objetable desde el punto de vista del cristianismo, es lo que dice ella. Pero lo orienta de esta forma, o sea, como un gran reformador del judaísmo, que no tuvo éxito en la rama tradicional del judaísmo, quizás por el hecho que la rama tradicional, con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, se puso muy extremista, en fin, hay una serie de causas que pueden ser. Pero que no era hereje para el judaísmo en lo más mínimo. Bien. Veamos qué es lo que dice en San Pablo mismo en la carta a los Gálatas. Y ya les he dicho, muchas de las cosas de San Pablo la conocemos por el relato que hace San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que fue escrito 40 años después de los Hechos. En cambio, San Pablo en sus cartas escribe desde el momento mismo. Veamos qué es lo que dice de esto en su carta a los Gálatas. Sin duda han oído hablar de mi anterior conducta en el judaísmo. Violentamente perseguía a la iglesia de Dios intentando destruirla. En el judaísmo superaba a todos los compatriotas de mi generación en mi celo ferviente por las tradiciones de mi antepasado. O sea, él castigaba a los que seguían a la iglesia de Dios porque él creía que era una especie de enemigo interna del judaísmo, esa iglesia de Dios en ese momento. Por su celo ferviente en las tradiciones de sus antepasados, había tomado esa actitud violenta contra los que seguían la iglesia de Dios. Sigo. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre materno y me llamó por su mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos en camino a Damasco, inmediatamente, en vez de consultar a hombre alguno, de subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos que yo, me alejé a Arabia y después volví a Damasco. Pasados 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. De los otros apóstoles, de los otros 12, no vi nada más que a Santiago, el pariente del Señor. O sea, no había ningún otro apóstol, pero sí a Santiago, el pariente del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Más tarde me dirigí a la región de Siria y de Cilicia. Las iglesias cristianas judeas no me conocían personalmente, solo habían oído contar. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que en otro tiempo intentaba destruir y por mi causa daban gloria a Dios. Y él aquí lo dice, ¿no? Cuando Dios me llamó y quiso revelarme a su Hijo, o sea, me mostró a su Hijo, a Jesús de Nazaret, ahí en el camino a Damasco, me mostró, para que yo lo anunciara a los paganos. Se ubican, ahí está el reconocimiento de lo que él dedujo de su conocimiento del Antiguo Testamento, de las profecías de Isaías y de los otros profetas. Ahora, eso significó efectivamente que en la comunidad cristiana más antigua lo miraron con recelo. En la página 39, yo tengo un monito ahí que ustedes lo vean, que eso se ve más o menos cómo fue el cambio de enfoque de la iglesia, que partió mucho con puro judeo cristiano, y al final en 4 etapas, que yo pongo acá, después lo pueden ver en el libro, al final se distribuye y se orienta hacia a la forma universal, que en esa época eran los 3 grupos. El grupo de Jerusalén,
con Santiago, la iglesia madre, que va hacia los judeocristianos, los 12, que al principio están muy orientados hacia el judeocristianismo, pero después se van corriendo hacia el otro lado y ya aceptan a los judíos de la diáspora cuando forman el grupo de los 7, y finalmente también aceptan a los paganos que convierte Pablo. Ahora, ¿qué pasó en el famoso concilio de Jerusalén? Que es poco después. Hay dos versiones de lo que pasó en el concilio de Jerusalén. La versión que cuenta San Lucas, que la escribe 40 años después, como hemos dicho, y que es muy conciliadora, y la versión que cuenta San Pablo en la carta a los Gálatas, que la escribe en el momento. Lo más curioso es que la conclusión principal es común, pero la forma de implementar la conclusión principal, que es que los paganos no necesitan ser circuncidados, esa es la conclusión principal. Se acaba el problema ese. Pero la forma de implementar eso es distinta, si lo cuenta Pablo, si lo cuenta San Lucas 40 años después. Y vamos a ver ahora en qué difieren. Veamos primero lo que cuenta San Lucas, 40 años después. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé era un ayudante de Pablo en ese momento, tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Se supone que los apóstoles todavía estaban en Jerusalén. O sea, era recientemente ocurrió el asunto de la conversión de Cornelio. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad. Los apóstoles y los ancianos le contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran en Dios. Aquí se está refiriendo a lo que vimos en la clase pasada de la conversión de Cornelio. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora tientan ustedes a Dios imponiendo al cuello de los discípulos de origen pagano un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Esto está refiriéndose todo a lo de Cornelio. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por medio de ellos entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago, el hermano del Señor, el que apostolaba a los judíos cristianos. Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón Pedro ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito. Y aquí cita a otros profetas antiguos, distintos a los que Pablo había imaginado, pero que dicen más o menos lo mismo. ¿Cuál es la cita que dice? De nuevo reconstruiré la choza caída de David, reconstruiré levantando sus ruinas para que el resto de los hombres, vale decir los no judíos, busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer a todo esto desde antiguo. Tengo entendido que lo que cita aquí es del profeta Joel. Por tanto,
pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se convierten a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o de sangre. Ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados y las sinagogas. Estas restricciones que les pone a los paganos, que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer sangre, comer carne de animales estrangulados de sangre, son las restricciones que se le ponían a los paganos que tenían que vivir en Jerusalén. Como Jerusalén era la ciudad santa, estas restricciones se les ponían. Por ejemplo, a los soldados romanos, ya, ustedes vienen acá, son del imperio, está bien, pero por favor, no hagan escándalo y sigan estas leyes. Se llaman las leyes de Noé. O sea, equivalía al derecho de vivir en Jerusalén, por cualquier razón, fueran comerciantes, romanos, lo que fuera. Entonces se le exigen a los paganos, independiente que vivan en Jerusalén o no, cumplir con las mismas leyes que permitían que los paganos pudieran habitar en Jerusalén, que son abstenerse de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales, de comer carne de animales estrangulados o comer sangre. Entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger a algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, por sobrenombre Barsabás, y Silas a Antioquía. Y les dieron una carta autógrafa que decía: los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo en Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Por eso, hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos por nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas, que les explicarán esto de palabra. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien que si se privan de estas cosas. Adiós. Ellos se despidieron y bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se alegraron por los ánimos que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, animaron y confirmaron a sus hermanos. Pasada una temporada, se despidieron de los hermanos con paz y se volvieron a los que los habían enviado. Bien. Ese es lo que dice San Lucas del famoso concilio. Si ustedes ven, encaja bastante con lo que habíamos dicho. Pero veamos qué es lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, que es prácticamente inmediata de todo esto. Dice: pasados 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé y llevando conmigo a Tito. O sea, va con Bernabé, pero también dice que iba a Tito. Tito no lo nombra San Lucas. Subí siguiendo una revelación. En privado les expuse la buena noticia que enuncio a los paganos, pero en particular a los respetados, para evitar que mis esfuerzos de ahora o de entonces resulten inútiles. O sea, le explicó todo esto a toda la comunidad, pero adicionalmente hizo énfasis de explicárselo a los respetados, para evitar que mis esfuerzos resultaran inútiles. Pero ni siquiera a mi compañero Tito, que era griego, le obligaron a circuncidarse. O sea, ahí está diciendo Pablo: ven, yo tenía razón, yo llegué para allá, Bernabé no tenía problema porque era de origen judío, pero Tito, que era griego, no lo obligaron a circuncidarse. O sea, quiere decir que está bien, yo tenía la razón. Se debía la cosa a aquellos entrometidos, a aquellos falsos hermanos que se infiltraron para espiar nuestra libertad, esa que tenemos gracias a Cristo Jesús, y reducirnos a la esclavitud. Ahí ya empieza a ponerse un poco pesadito.
Yo no cedí un momento ni me sometí porque tenía que mantener para ustedes la verdad y la buena noticia. Pues bien, por parte de los respetados, o sea, Pedro y Santiago, por ser algo, lo que fueran o dejaran de ser no me interesa nada. Dios no mira al exterior del hombre. No está muy simpático, pero bueno, por parte de los respetados, dice. A mí, como decía, los respetados no tuvieron nada que añadirme. Al contrario, reconocieron que se me había confiado anunciar la buena noticia a los paganos, así como a Pedro fue confiado el anuncio a los judíos. Porque el mismo Dios que asistía a Pedro en el apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. Entonces Santiago, Cefas, es un sobrenombre de Pedro, ya lo vamos a ver, y Juan, los respetados como pilares, reconociendo el don que se me había hecho, nos estrecharon la mano a mí y Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos se ocuparan de los judíos. Solo pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que siempre he tratado de cumplir. Si ustedes se fijan, bueno, aquí le dan la autorización de no circuncidar a nadie, porque a Tito tampoco lo circuncidaron. En segundo lugar, lo que llama la atención es que las famosas leyes de Noé aquí no aparecen por ningún lado. Se le entraron por una oreja a San Pablo y le salieron por la otra. Eso de no comer carne de animales estrangulados, ni de sangre y todo eso, Pablo dice, nada. Aquí nada. Solamente que nos preocupemos de los pobres, cosa que siempre he hecho. Y curiosamente San Lucas en su informe no dice que le dijeran eso. Pero la cosa más extraordinaria aquí, no sé si a ustedes se les ha pasado, si se dieron cuenta. Fíjense. Los respetados reconocieron que a mí se me había confiado anunciar la buena de los paganos, así como a Pedro fue confiado el anuncio de los judíos. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. Bueno, después nos estrecharon la mano, la despedida, que se yo, en señal de comunión. Es cierto, la comunión nunca se perdió. Para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos se preocuparan de los judíos. A ver, en términos ahí de MBAs, que están tan de moda hoy día, o administradores de empresas, ingenieros comerciales, algo así, lo que dice Pablo es que se dividieron el mercado. Eso está clarísimo. ¿Ah? Se dividieron el mercado. Pedro y los suyos se dedican a los judíos, y yo me dedico a los paganos. ¿Ah? Y tú, Pedro, no te metes con mi apostolado a los paganos, y yo, Pablo, no me meto en tu apostolado con los judíos. Lo dice 3 veces en este relato. Repasen ustedes la página 40-41. O sea, se divide en el mercado. Y eso es lo realmente simpático. Eso no se dice normalmente en las prédicas que nosotros escuchamos en misa, pero aquí está clarísimo, ¿no? Se divide en el mercado. Ahora, ¿cuál era la idea de Pablo a no por ningún motivo meterse con esto de las leyes noásicas y todo? Pablo lo que no puede aceptar es que los paganos convertidos tengan que ser como una especie de judíos de segunda clase. Eso es lo que no puede aceptar. Y eso es lo que dice, tenemos la libertad. Yo no cedí en ningún momento ni me sometí porque tenía que mantener usted la verdad, la buena noticia. Lo que dice Isaías, que yo les leí hace un rato, es: las naciones vendrán a Jerusalén a adorar a Yahvé como naciones, no como judíos de segunda clase, que tienen que aceptar estas leyes de Noé y cosas raras. Van a venir, lo que dice Isaías es bien claro, las naciones van a venir a adorar a Yahvé en el monte, al monte de Jerusalén como naciones. Y de ahí va Yahvé a nombrar sacerdotes, igual que los sacerdotes que son descendientes de Aarón, que en este momento están en Jerusalén. Por lo tanto, no son judíos de segunda clase, no pueden ser considerados judíos de segunda clase. Y por eso se divide el mercado. Bonito, ¿no? Simpático. Y efectivamente,
empiezan a surgir estas dos nuevas parroquias. O sea, antes existía la parroquia de los judeocristianos, los judíos de la diáspora, y ahora empieza a salir la parroquia de los paganos. Y siguen habiendo conflictos en algunos casos, como San Pablo nos va a contar en las cartas que vamos a empezar a ver de una por una a partir de la próxima clase. Pero al final esto se lima, pero demora como 200 años en limarse bien. O sea, vamos a ver después de unos mosaicos muy interesantes que hay en la Basílica de Santa Sabina en Roma, donde hablan de la iglesia de la circuncisión y la iglesia de las gentes, de los gentiles. Son mosaicos como del siglo III. Todavía hablan de la iglesia de la circuncisión y la iglesia de los gentiles, que oficiaban en la misma basílica. O sea, la comunión no se pierde nunca, pero es como dijéramos hoy día, qué sé yo, en Canadá debe existir, porque aquí hay una persona que vive en Canadá, a lo mejor ella me puede decir si estoy equivocado o no, en que hay parroquias, ¿no es cierto?, en que a cierta hora dicen la misa en inglés y a cierta hora dicen la misa en francés, para las comunidades distintas que son, que hablan inglés o que hablan francés. O en Florida también, ¿no es cierto?, que hay parroquias que a cierta hora dicen la misa en inglés y a cierta hora dicen la misa en castellano. Bueno, eso todavía existía hasta el siglo III, fíjense. Bien. Ahora, la otra cosa que ocurre en esta época es un incidente en Antioquía, que tiene una discusión muy grande con Pedro. Nunca se rompió la comunión, nunca se rompió la comunión, pero es interesante saber estas discusiones que habían en esa época, porque a nosotros nos han mostrado una historia muy romántica de los primeros cristianos, muy linda, muy bonita, todos se querían mucho, compartían todo, se amaban, qué sé yo, etcétera. Los primeros cristianos, tenemos que volver a los primeros cristianos, todos se amaban, todos se querían, etcétera. Es cierto que sí tenían comunión y se apoyaban mucho y se auxiliaban en las persecuciones, absolutamente cierto, pero discutían todo el día. O sea, esa imagen tan piadosa, tan sedosa, tan, yo diría, dulzona, pero dulzona tipo sacarinosa, así que nos han mostrado a veces de la vida de cristianos del siglo I hasta por ahí nomás. Se ayudaban, sí, se querían mucho, sí, se socorrían, sí, se apoyaban para las persecuciones, sí, eso no caía la menor duda. O sea, el amor era cierto y la comunión era muy cierta. Pero eso que no peleaban y no discutían, no, discutían como a la cabeza. Y eso San Pablo lo cuenta muy bien en sus cartas. San Lucas lo ignora mucho. ¿Por qué? Porque escribe su libro 40 años después, cuando ya todos los protagonistas habían muerto. Entonces, no cuenta esas discusiones mucho, siempre las tapiza un poco. Pero San Pablo, que escribe en el momento, sus cartas son cartas reales, o sea, no son género literario, son cartas. Escribe en el momento, le sale. Veamos lo que pasa, el problema que pasa en Antioquía. ¿Qué pasó? Antioquía era ciudad convertida por Pablo. O sea, tú no te metes ahí, yo no me meto acá. Es división del mercado, como decíamos. Pero llega Pedro, llega Cefas, ya vamos a explicar por qué le dice Cefas. Lleva Cefas a Antioquía y me enfrenté con él abiertamente porque su conducta era censurable. Está diciendo que el primer papa tenía una conducta censurable. Antes que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, solía comer con los paganos. Cuando habla de comer con los paganos, no está muy claro si se refiere a la cena del Señor, vale decir, la liturgia eucarística, o se refiere sencillamente a comer, no sé, no se sabe. En cuanto llegaron estos individuos de la parte de Santiago, dejó de hacerlo. O sea, ya Cefas, Pedro, no comía con los paganos. Y se apartó por miedo a los judíos, a estos judíos conversos. Los otros judíos cristianos se pusieron a disimular con él, igual que él,
hasta el punto que incluso Bernabé, que era su ayudante, se dejó arrastrar a la simulación. O sea, estaban en Antioquía y todos compartían la cena común, no sabemos si era la cena eucarística o era una cena amistosa, ¿no? Bueno, pero llegaron estos judíos cristianos extremistas, ¿no?, de Jerusalén, y nos empezaron a criticar de cómo comen junto con estos paganos. Y los que eran judíos, como Pedro, Cefas, y otros, empezaron a retrotraer y a buscar disculpas para no llegar a comer con estos paganos. Incluso hasta Bernabé. Bernabé es un hombre judío, que se dejó arrastrar por esta simulación. Cuando vi que no procedían derechamente, sigue diciendo Pablo en su carta a los Gálatas, según la verdad de la buena noticia, dije a Cefas en presencia de todos: si tú que eres judío vives al modo pagano y no al modo judío, ¿cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? O sea, lo encara en presencia de todos, Pablo. Porque no procedía derechamente, o sea, lo tilda de chueco a San Pedro. ¿Ah? O sea, como les digo, esa visión toda sucralosa que nos dan de dulzona tipo sacarinosa, que nos dan de los primeros cristianos, sí. O sea, se apoyaban, sí, no mantenían la comunión, sí, y todo, pero mira cómo se apretaban. Bueno, ahora aquí hay algo bien interesante. Como les digo, San Lucas no cuenta esto, porque ya habían muerto tanto Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago habían muerto y habían muerto todos mártires. ¿Para qué iba a contar esto? La ropa sucia se lava en casa, de haber pensado lo bueno de San Lucas. Pero Pablo lo cuenta. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. ¿Por qué llama Pablo a Pedro como Cefas? Es curioso, porque en el Nuevo Testamento a Pedro normalmente lo llaman como Cefas. Lo que pasa es que cuando se lee en la misa dicen Pedro, porque nadie entendería quién es si le dicen Cefas. Pero es muy importante esto. Aquí en la nota de la página 42, la nota 38, ahí están las citas exactas. Ustedes pueden ver en la Biblia de ustedes cómo está traducido. Cefas tiene una doble traducción. En griego significa cabeza. De ahí la cefalea, el dolor de cabeza, digamos. Pero en arameo, o sea, en lengua semita, significa piedra. O sea, es piedra y es cabeza. Y ese es un apodo que tenía Simón Pedro, que se traduce como Pedro al latín, Petrus. Pero el Señor, cuando lo nombra jefe de la iglesia, y dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, no le dice Pedro, le dice Cefas. Tú eres Cefas y sobre esta Cefa fundaré mi iglesia. O sea, hace un juego de palabras, porque Cefas en griego significa cabeza, pero en arameo y derivado del hebreo significa piedra. O sea, el Señor debe haber dicho algo así en hebreo, trayendo al hebreo. Como les digo, yo no tenemos el original en hebreo que debe haber dicho en arameo el Señor, tenemos el escrito en griego de San Mateo, que ya es una traducción, pero el Señor habló en arameo, no hablaba en griego. Debe haber dicho algo más o menos así, en vez de decir tú eres piedra y sobre esta piedra fundaré esta iglesia, debe haber dicho tú eres piedra y sobre esta piedra y serán la cabeza de la iglesia, una cosa así, de hecho. Ha hecho un juego de palabras con tanto el símbolo, la traducción aramea y la traducción griega, que como digo en aramea, el arameo significa piedra y en griego significa cabeza, o sea, la piedra que es la cabeza. Tú, Simón, eres la piedra que es la cabeza de la iglesia, una cosa así. Tú, Simón, eres la piedra que eres la cabeza de la iglesia. Pero esto es muy interesante,
Porque el argumento que tuvo Lutero para negar el primado de Pedro era que San Mateo había escrito esto 40 años después que lo había dicho, o 50 años después que San Lucas incluso. 50 años después que el Señor había dicho esto. Y por lo tanto, 50 años después, lo puede haber entendido mal, que le cambiaron un poco la reacción, qué sé yo. Sacó todas sus teorías para negar la primacía de Pedro. Pero aquí tenemos en la carta a los Gálatas, que está escrita muy cercanamente a la resurrección del Señor, que San Pablo habla de Cefas. Y no tiene por qué explicar que a Simón le llamaban Cefas. Vale decir, el apodo que tenía San Pedro de Cefas es prácticamente inmediato de la resurrección. Por lo menos 50 años antes que San Mateo lo escribiera. Y San Pablo no tiene por qué explicar a quién se refería, porque todo el mundo conocía a Simón como Cefas. Entonces, eso es un hecho que es muy importante. Es muy importante. O sea, San Pedro ya tenía el apodo de ser piedra y cabeza del grupo en el año 50. O sea, vale decir, cuando todavía los testigos presenciales estaban todos vivos. O sea, que no había ninguna duda de que si le decían Cefa era porque el Señor le había dicho, tú eres Cefa. Y sobre esta Cefa fundaré mi iglesia. No tiene que explicar por qué. Ahora, cuando ustedes les leen estos textos de San Pablo en las misas, siempre ponen Pedro. ¿Por qué? Porque si pusieran Cefa, nadie entendería nada quién es Cefa. Pero eso porque no nos lo explican. Pero en realidad tiene mucha riqueza ese nombre de Cefa, que aparezca en las cartas, no, y no solo las cartas de San Pablo, sino también lo está en el Evangelio de San Juan y en otros más. O sea, el hecho de que haya sido conocido como Cefas, que significa piedra y cabeza, en una fecha tan temprana, todavía no se han escrito ninguno de los evangelios, es muy importante. Y la carta a los Gálatas es una de las primeras que escribió San Pablo. ¿Cómo andamos? Ya, vamos a terminar. Entonces, después del incidente de Antioquía y a consecuencia de lo ocurrido en la conversión del centurión Cornelio, los 12 se vuelcan fuera de Jerusalén. Santiago queda en la ciudad santa como obispo de la iglesia madre. Obispo, líder, religioso, como quieran. Pablo intenta suavizar sus relaciones con Santiago, que al final es el que queda más dolido con todo este incidente, organizando una gran colecta en todas las iglesias de Asia a favor de la iglesia madre de Jerusalén. Colecta que él mismo se encargará de llevar a sus destinatarios. Pero lo que es muy importante, a pesar de todos estos conflictos personales derivados de la fuerte confrontación y legítimas ideas, la caridad y la comunión nunca se perdió, la común unión. Y todas las partes involucradas evitaron por todos los medios que esta comunión se rompiera y se provocara un cisma. Eso es muy importante tenerlo claro. Bueno, vamos a llegar hasta la página 42. Ahora, esta clase no ha tenido tantas cosas difíciles de entender desde el punto de vista doctrinal, pero sí bastante cosas difíciles de entender desde el punto de vista histórico, sobre todo en las motivaciones de San Pablo. Entonces yo les recomiendo, sinceramente, que ustedes repasen bien lo que acabamos de ver. Y a ver, vamos a dejarlo hasta aquí y lo importante es que si ustedes tienen una pregunta me la hagan.